Gracias por estar con nosotros. ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, don Albino Vargas es su secretario general. Quiero hablar de otros temas con él, pero el tema urgente para empezar son las 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del COVID-19, que es un documento que él presentó el 23 de marzo. Yo le digo a don Albino que yo sé que, lejos de lo que mucha gente de un sector cree, él es una persona estudiosa y trabajadora. Yo lo sé porque estamos en varios chats juntos y al igual que yo, don Albino manda cosas en la noche y en la madrugada y a veces a las 2, 3 de la mañana estamos enviando videos. Él textos y videos de ANEP y yo textos y videos de mi pequeña empresa. Sé que él es estudioso y quiero decir que en el tema de la situación del COVID-19 me impacta que algo que a mí me preocupa muchísimo, la única organización que ha salido hablando del tema es ANEP. Eso que me impacta muchísimo es el hambre, la miseria. Se ha hablado mucho de la cuarentena, el aislamiento social y se ha hablado mucho de todo lo que el país tiene que hacer para enfrentar la crisis. Yo soy un amante de la Caja Costarricense del Seguro Social, sé que él también, de la AIA, de las instituciones que hacen una diferencia. Pero me preocupa el carnicero, me preocupa el taxista, me preocupa la empleada doméstica, el vendedor de copos y de helados, el chofer que no es chofer de productos perecederos, porque es trabajadores de la salud, el trailero es uno de los héroes. Pero ¿qué pasa con el verdulero, el vendedor de frutas que anda con un carretón? Esa es la gente que más me preocupa. Me parece que puede haber aquí más muertos por miseria y por pobreza que por el mismo COVID-19. Gracias por recibirnos. Hablemos de estas 15 medidas para empezar. Primero que todo, dígame qué piensa, por favor, de lo que está pasando con el coronavirus. ¿Cuál es el sentimiento que tiene usted hasta ahora del accionar del gobierno? Bueno, don Camilo, muchísimas gracias. Gracias a usted. Un verdadero honor. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, en primer lugar hay que decir que el surgimiento del COVID-19 le cayó al gobierno como anillo al dedo, ¿verdad? O sea, el gobierno venía muy desesperado, venía muy mal desde el punto de vista de la percepción de la gente, venía errando una y otra vez, ¿verdad? Salían de una torta y se metían en otra, y aparece el COVID-19 y entonces empieza, digamos, a empañarse lo que estaba en ese momento, que era la UPAD, y surge, pues, porque era necesario, la prioridad de hombres y mujeres de verdad que fueron personas extraordinariamente visionarias, ¿verdad? Que hubiesen pensado en la Caja Costarricense Social, en el ICE, en el AIA, más allá en el tiempo. Imagínese usted, casi hace 5 años fundándose el Instituto Nacional de Seguros, o en las épocas de don Juanito Mora, Fanal, y la misma fundación del Hospital San Juan de Dios. Y hace unas semanas visité la clínica de San Rafael de Punta Arenas, y resulta que ahí me enteré que era el segundo hospital público que fundó Juanito Mora, el hospital o la clínica de San Rafael hoy en día. Sí, nosotros tenemos estadistas visionarios, ¿verdad? El INA, el INDER para las tierras del agricultor, la misma empresa Correo de Costa Rica, ¿verdad? Es decir, que el Recope, pese a todo lo que le han criticado, no se haya privatizado. Y esas instituciones dentro del propio gobierno central, ¿verdad? Como las fuerzas policiales o los recolectores de basura, los señores que recogen la basura, en realidad se debe a toda esa institucionalidad
Y a todo ese, digamos, como dicen, lo dicen en inglés, ese know-how, saber hacer del funcionariado público, ¿verdad? Que ha permitido llevar esta circunstancia, porque sí, lo que vemos en las conferencias de prensa, usted ve la jerarquía política, la jerarquía política de turno, ¿verdad? Pero usted no ve en las conferencias de prensa todos esos mandos medios, todo ese trabajo de hormiga, ¿verdad? Todo es el grueso de los funcionarios, ¿verdad? Que fue vilipendiado, insultado, calumniado, difamado, ridiculizado al máximo, ¿verdad? Con lo que yo llamo la más grande campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que ningún grupo social en Costa Rica enfrentó, como la que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿verdad? En el gobierno anterior y en este. Y bueno, sí, me parece que en términos generales el país ha salido bien. Ellos en este momento, hasta este momento, están exhibiendo una flor en el ojal. No hay que ser mezquinos, pero el balance exige pensar en el recolector de basura, en la enfermera, en el asistente pacientes, en el médico, en el compañero que maneja, que trabaja en la FANAL, que maneja el carro, el distribuidor de correos, etcétera, ¿verdad? No, y además, ¿quién quita si el doctor Macaya o el doctor Salas va a ser el próximo candidato del PAC, ¿verdad? Lo están manejando así. Bueno, yo tengo, pues, gente que se comunica con uno, ¿verdad? Que por lo general, pues, están en esos círculos de arriba, me dicen que sí, que efectivamente, ¿cómo se dice? Ambos han sido contaminados por el gusanillo de la politiquitis, ¿no? Y entonces alguien les está hablando al oído que podrían ser las próximas figuras presidenciales del partido Acción Ciudadana. De hecho, llama la atención que periodistas, colegas suyos, que uno los tiene bastante identificados como afines a Alvarado, afines al gobierno, vienen en los últimos días mostrando que parecen jornadas de propaganda, ¿verdad? Jornadas de propaganda, y hasta una colega suya, ahí leí ahora en un Twitter, que dijo: me niego a seguir transmitiendo las conferencias de prensa del gobierno porque son un autobombo, ¿verdad? Entonces, ellos deberían ser más humildes, ¿verdad? Y entender que efectivamente aquí la gente no es tonta, ya se está percibiendo en lo que pudieran andar, y quizás es hora de sacar a esos héroes y a esas heroínas, ¿verdad? De los últimos 29 días que llevamos en esto, ¿verdad? Que han estado en la primera línea de fuego y que sucesivamente estarán si esto se hace más crónico. Estamos con don Albino Vargas, él es el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. En la segunda parte de la entrevista vamos a empezar a analizar un documento muy interesante que él presentó que se llama 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del COVID-19. Y quiero decir que hace muchos días he estado solicitándole a él una cita para hablar también del Combo ICE, porque el 4 de abril es una fecha importante para recordar los 20 años de la lucha del país contra este combo que hubiera afectado muchísimo a Costa Rica. Me preocupa la miseria, me preocupa el trabajador de la calle, el taxista, el bodeguero, el vendedor de verduras, el carnicero, la empleada doméstica. La realidad de mucha gente de la calle no es igual a la realidad de los funcionarios públicos, y las personas que no salen a trabajar puede ser que pasen hambre. Miles de familias van a pasar hambre si el país no resuelve este tema de manera diferente. El dirigente sindical Albino Vargas y ANEP han presentado 15 medidas para llevar dinero al bolsillo de quienes más sufren la crisis. Este tema se lo comuniqué yo ayer a él. Para mí es un tema urgente, porque para mí hay gente que vende verduras, que vende frutas, vendedores de la calle, taxistas, cocineras, saloneros, recolectores de productos en la calle,
choferes, gente, los que polaquean, gente que trabaja en restaurantes en general, que va a pasar hambre, porque el costo de la vida en el país es muy alto y a la gente apenas le alcanza, y con esta situación hay gente que está pasando hambre. Quiero que analicemos estos 15 puntos. El primer punto dice emitir legislación para otorgar un subsidio social solidario. Usted me hizo un cuadro en el que se nota lo que propone el gobierno y lo que propone la ANEP. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vea, la diferencia es que primero en el monto. El gobierno ofrece 200,000 pesos por persona y familia, y nosotros proponemos que sea 250,000 pesos. Coincidimos en que fuera por 3 meses, un subsidio por 3 meses, ¿verdad? Con lo que el gobierno ofrece, ¿verdad? Es que son 200,000 pesos, el gobierno ofrece financiarle a 375,000 personas o familias, digamos, ¿verdad? Con lo que nosotros estamos proponiendo, se beneficiarían 660,000 personas y familias. 660,000 personas y familias. Sí. ¿Verdad? ¿De dónde sale la diferencia entre los 375,000 que quiere beneficiar el gobierno y los 660,000? Muy bien, muy bien, muy bien. El gobierno solo está pensando, y es correcto, ¿verdad? El gobierno solo está pensando en los que perdieron el empleo por el COVID-19 o porque le redujeron la jornada con el rebajo salario, ¿verdad? Ahí tenemos el primer. Entonces, el gobierno solo piensa en los que son afectados directamente de la pandemia COVID-19. Sí. La propuesta de la ANEP, con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, piensa en todo este grupo golpeado por la pandemia COVID-19, pero en la gente que ya estaba sufriendo, que ya tenía hambre, perdón, desde antes. Y entonces estamos viendo la cifra que dieron, la última cifra del desempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 12,4% de la población económicamente activa, 309,000 personas. Entonces digamos que 309,000 personas antes de la pandemia y 375,000 personas que el gobierno ofrece cubrir, pues digamos en términos generales, números para arriba, para abajo, a 660,000 personas. Oiga, don Camilo, y aún así podríamos quedarnos cortos, porque yo creo que podrían ser más de 660,000 familias. Por eso la propuesta del subsidio solidario tiene una segunda parte que ahora la podemos comentar, ¿verdad? Ahora, vea, digamos, el gobierno propone en los 3 meses en total, 225,000 millones de pesos. ¿Verdad? Sí. La propuesta de ANEP es 495,000 millones de pesos. Recuerde usted que esa platita, ya sea la del gobierno o la propuesta de ANEP, esa platita va a estar circulando en la calle. Exactamente. Ahí va a haber reactivación económica para el mercado. Exactamente. Yo he insistido en comentarios, don Albino, que por ejemplo el régimen obligatorio de pensiones, ROP, y el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, ambos deben salir a la calle. Porque usted va a un mall. Yo ayer fui a un centro comercial, me encontré 3 locales vacíos, hasta que duele. Fui a un restaurante y me dijo el salonero, usted es la segunda persona que viene en todo el día. Y fui como a las 9 de la noche. Yo digo, esta gente está abriendo y no está sacando ni siquiera los costos de producción. Así es. Esos locales cerrados, esos locales ahí cerrados, están cerrados porque la gente no tiene dinero para consumir, para invertir. Uno ve tiendas hay tiendas donde hay artículos al 80% de descuento. Claro. Entonces imagínense esta cantidad de millones circulando durante esos 3 meses que dure la crisis, que en realidad viene a ser, con la propuesta del gobierno, 75,000 millones por cada uno de los 3 meses. Con la propuesta de ANEP,
165.000 millones por cada uno de los 3 meses. Ahora bien, aquí viene otra gran diferencia, y si es un montón de plata en cualquiera de los dos casos, ¿de dónde la coges? Es decir, lo importante aquí es la fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento, ¿verdad? Sí. El gobierno dijo, vean, yo voy a coger 100.000 millones de recorte del gasto. Voy a ir a buscar a dónde recorto partidas, que eso es polémico. Pues eso da para otra discusión. A pesar de que el impuesto, a pesar de que el precio del petróleo está por los suelos, como nunca antes, el gobierno dijo, no, yo voy a mantener el actual precio del petróleo. ¿Verdad? O sea, voy a mantenerlo Que a mí me alto. parece incorrecto. A mí me parece incorrecto, ¿sí? Porque es un elemento fundamental en la cadena de producción para muchísima gente. Sí. Y entonces dice, va a mantener el precio del petróleo a pesar de que en el mercado internacional está caíditico, y dice el impuesto salarial a las personas que ganen 1 millón de pesos para arriba. Sí. Después de la metida de pata que se dieron, ¿verdad? Y con el anuncio inicial de 500.000 pesos, es una propuesta que ya casi nadie le da credibilidad. Sin embargo, eso es lo que dijo el gobierno. ¿De dónde sacamos? Vamos con la suya, que Sí, exactamente. es más del doble de la plata. Es más del doble de la plata real. Recuerde usted, don Camilo, que hace tiempo aquí en ANEP venimos con el telele de la deuda, ¿verdad? Que yo creo que es una deuda inflada. Que es Y una- que es un negociazo para un sector. Vea, que eso, se engorda que se financieramente engorda, comprando bonos. y ahora le voy a... Exactamente, porque aquí hay alguna gente de mucho dinero que no le sirve que el déficit fiscal se baje, que lo necesita alto, para que el gobierno antes esté comprando bonos. Entonces, lo que hemos dicho, compran bonos y hay que pagarles intereses. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una palabra que ya se está usando, un proceso, se llama moratoria. Ahora la asamblea, usted vio, la asamblea aprobó moratoria del IVA, moratoria del impuesto selectivo de consumo, moratoria de una cuestión que tiene que ver con aranceles de aduana. Sí. Los bancos están hablando de moratoria de 3 meses a las personas o empresas que tengan, o sea, Así la es. moratoria está de moda, aquí y en todos los países. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que se decrete, el gobierno decreta una moratoria de 3 meses del pago de los intereses de su deuda interna. Ojo con eso, ¿verdad? No el principal seguirá ahí, sino el pago de intereses. Porque en Costa Rica es escandaloso. Y Es escandaloso. el pago de intereses es más grande ya Sí, que la deuda exacto. principal. Yo recuerdo una palabra que empleó la exministra de Hacienda cuando hablaba del pago de los intereses y decían que eran obscenos. Bueno, imagínese usted que para el presupuesto de este año 2020 nadie sabía que íbamos a vivir en esta pandemia. El gobierno presupuestó 2 billones de colones, no millones con N, ¿verdad? Millones de millones. No, millones de millones, ¿verdad? 2 millones. 2 billones de colones, ¿verdad? Entonces usted coge esos 2 billones de pesos y lo divide entre cada uno de los días del año, que son 366 días, porque es un año bisiesto, ¿verdad? Sí. Y usted tiene que sacar, oiga usted, es que a uno no le cabe en la cabeza semejante cifra, 5.500 millones de colones diarios. 5.500 millones de colones el lunes, 5.500 millones de colones el martes, 5.500 millones de colones el miércoles, y así sucesivamente. Al cabo de 30 días, usted ha pagado 165.000 colones. Sí, es una locura. Es una locura. Ahí está la plata de Ahí está, de la plata de de su la propuesta. gente. Sí, exactamente. Usted coge los 165.000 millones de colones y los divide entre 250.000, ¿verdad? Que es más o menos el monto del subsidio que nosotros proponemos, y usted tiene 660.000 familias cubiertas. Qué increíble. Ahí se nota la crueldad de la deuda. Ahí se nota la crueldad De de la los deuda, intereses. se nota de los intereses. Es igual con las personas cuando acudimos a tarjetas de crédito que no podemos liberarnos, ¿verdad?
las tarjetas de crédito, los Usureras. intereses usureros. Bueno, el gobierno también es víctima de la usura, por otras causas que también merecen otro programa. Pero lo que quiero decir entonces, usted puede por 3 meses, entonces 165 por 3, le da a usted 495 mil millones de pesos. Qué increíble, ¿eh? ¿Verdad? Y no va a pasar nada porque el gobierno se están abriendo las puertas del el financiamiento extraordinario, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, el BID. Exactamente, vea lo que pasa en la Unión Europea. Por favor, exacto. Entonces no vengan a decir ahora con el cuentico de que si decretamos moratoria, la imagen internacional del país se cae, el prestigio del país para los inversores. No, ese cuentico ya no funciona. La regla fiscal se la volaron en Alemania, se la volaron en Italia, se la volaron en Francia, se la van a volar en el Reino Unido. No, la regla fiscal, además, don Albino, es la responsable de la tragedia en Italia y en parte en España. Exacto. Y ellos lo están diciendo. Pero vea usted cómo conectamos las cosas. Es que esto de tener información es importantísimo. Yo tengo esta carta en mis manos, esta carta está fechada 14 de diciembre del 2018, digamos hace un año y 3 meses. Esta carta es del Banco Central de Costa Rica. Resulta ser que nosotros le preguntamos al Banco Central de Costa Rica cómo estábamos en materia de reservas monetarias, moneda extranjera en manos del público, ¿verdad? Las reservas monetarias es otra cosa, sí, son las del Estado, propiedad del Estado. Figúrese usted que, ve aquí, usted lo tiene, vea. Dice el Banco Central, vea, Eduardo Prado Zúñiga, gerente, Banco Central de Costa Rica. Él le contesta una carta preparada por la ANEP, por supuesto, no por mi persona, sino por la gente que nos asesora. Gracias a Dios hay mucha gente que nos ayuda, ¿verdad? Entonces, depósitos del público en moneda extranjera. Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos. En 8 años, vea, diciembre de 2010, septiembre de 2018. En 8 años pasaron de 7.711 millones de dólares a 12.351 millones de dólares. Y tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera, ¿verdad?, pasaron de 10.222 millones de dólares a 20.468 millones de dólares. Es decir, el doble, ahí está el doble. El doble. A septiembre del 2018, póngale un año, a septiembre de 2019, esto debe haber crecido, ¿verdad? Pero a septiembre de 2019, los bancos aquí, los banqueros tenían prácticamente 33.000 millones de dólares. Esa plata no la tiene la clase media. Esa plata no la tiene el verdulero, el taxista. Esa plata es la demostración de la tremenda exclusión social y de la tremenda acumulación de la riqueza en la economía costarricense. Y lo que usted dijo, el negocio del débil. Que es un negociazo. Es un negociazo, el negocio del débil. Entonces, la propuesta de nosotros no está tocando esto. La propuesta de ANEP no toca esto. Yo la uso. Solo los intereses de la deuda. Y es una moratoria. No es que se van a dejar de pagar. Y solo es el pago de los intereses, ¿verdad? Es el pago, no el principal. Vamos a seguir con este tema en una tercera parte en esta entrevista con don Albino Vargas, secretario general de ANEP. Le pedí una cita a don Albino Vargas, secretario general de ANEP, para hablar de las 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del COVID-19. Yo tengo una pequeña empresa, soy asesor de grupos, soy asesor de organizaciones de trabajadores públicos, no tengo por qué decir que no, porque así es. Tengo muchos años de estar vinculado con la defensa de grupos que hacen un gran trabajo y me siento feliz, me siento un charco con toda esta situación, porque aquí queda muy claro el gran trabajo de los médicos, de las enfermeras, de la IA, del ICE, en medio de lo que el país vive. También soy asesor de cooperativas y se nota mucho la incidencia de las cooperativas, de los solidaristas,
se va a tener que notar mucho el dinero del solidarismo para apoyar a mucha gente, de agricultores. En el encuentro social multisectorial, ahí confluyen intereses míos también de trabajo y de pensamiento con intereses suyos, don Albino. Pero como pequeña empresa me preocupa la calle y me preocupa gente con la que yo me siento afín, taxistas, vendedores de frutas de la calle, saloneros. Yo vivo solo en San José, soy noctámbulo como usted y muchas veces a las 10, 11, 12 de la noche ando buscando dónde sentarme con la computadora a tomar café, a comer cualquier cosa. Sentí una cosa horrible cuando un día me encontré cerrada La Comilona, que es un restaurante al que yo voy mucho de noche y de madrugada. Y una noche de estas no tenía dónde comer antes del toque de queda o restricción vehicular sanitaria. Me preocupa esa gente, me preocupan esas personas que van a quedarse sin trabajo, aunque sea temporalmente, y que viven agarrándolas del rabo, que van a pasar hambre, que van a pasar necesidad si no se hace algo urgentemente. El gobierno está pensando en una parte, pero solo en una parte. Solo en una parte. Yo le ponía un ejemplo y usted me ponía otro en el corte. Yo le ponía el ejemplo de una persona que trabaja conmigo, que de repente, Dios primero, no pierda el trabajo, pero un hermano puede perder un trabajo. ¿Qué tiene que hacer esta persona que trabaja conmigo? Ayudarle al hermano. Así es. Y usted me ponía un ejemplo con los funcionarios públicos cuyos hijos no son funcionarios públicos. Exacto. Cuyos hijos no son funcionarios públicos y que además prácticamente está cerrado el empleo público por estas corrientes económicas fundamentalistas que llamo yo, ¿verdad? Cerrado el empleo público cuando en Costa Rica hacen falta policías en los distintos cuerpos policiales, médicos, hacen falta enfermeras. médicos, enfermeras, en Costa Rica hacen falta trabajadores sociales, psicólogos, para que atiendan toda la pobreza, ¿verdad? Y el deterioro de la estructura social de convivencia de las personas. Falta mucha gente en AIA, por ejemplo. O sea, el empleo público no está cerrado. Y faltan psicólogos. Yo que estudié psicología, hay Sí. una cantidad de psicólogos sin trabajo Sí, enorme. exacto. Faltan educadores. Faltan educadores. Nosotros esperamos que esto provoque un terremoto ideológico. El COVID-19 Ojalá que sí provoque sea. un terremoto Ojalá que sí sea, porque ideológico. este país tuvo maravillas con estos señores que Con me estos encontré. Me lo señores. encontré esto aquí y le pedí a usted que me lo prestara. Sí. Ujú. Manuel Mora, Monseñor Sanabria, el doctor Calderón Guardia. Para mí ellos tres y don Pepe, para mí. Y don Pepe, Porque don Pepe creó yo lo el agrego, ICE, yo lo agrego. abolió el ICE, ejército, el INA, el AIA, creó el INA, Sí. creó el ICT, creó el ITCO, creó el IFAM, creó la Contraloría. Es increíble todo lo que creó. Así es. Pero- y algo muy importante que hizo don Pepe, ¿verdad? Que fue bravo, don Pepe. Oiga, don Pepe hizo la nacionalización de la banca Sin duda. en 1949. Y fíjese usted que el segundo gobierno o el segundo gobernante que se atrevió a algo parecido fue 10 años después, Fidel Castro en Cuba. Ujú. Y don Pepe no sé aquí 10 años antes, y quién le habría Sí, dicho qué a don Pepe valiente. que era comunista, por Dios santo. Aquí está don Manuel Mora. Ajá. Hay un libro del año 2019 de una entrevista a don Manuel Mora. Creo que el autor es un señor Chacón. Manuel Mora era un muchachito. Tenía 2 hermanas enfermas. No tenía dinero. Ah, sí. Fue a la farmacia a pedir que le fiaran los medicamentos de sus hermanas Hermanitas. y le dijeron que no. Y esas 2 hermanas murieron. Eso me lo contó a mí doña Mayita Suárez, una abuela mía me lo contó, me dijo, Eso lo marcó para toda la eso vida. lo marcó para toda la vida. Sí. Eso no pasa en Costa Rica con la Caja Costarricense del Seguro Social. No pasa. Y sin embargo, esa Costa Rica de los años 50, 60, 70 hasta 80 se ha venido destrozando. Esos números que usted me mostró de la cantidad de acumulación de depósitos en dólares, de miles de millones de dólares en nuestro país, es una demostración de una acumulación obscena, para usar una palabra de la ministra anterior de Rocío Aguilar, obscena. Un sector cada día más rico y más pequeño, y un sector cada día más grande
y más pobre. Así es. Más pobre. Sí. Porque vea, eso que a usted le preocupa lo podemos, ahora a propósito de esto, en este momento, con lo que ya había, recuerde que antes de que llegara la pandemia aquí teníamos desigualdad. Sí. Recuerde que teníamos Es un casi proceso largo. un millón de personas en la informalidad. Ujú. ¿Verdad? Teníamos a la gente altamente endeudada, los asalariados altísimamente endeudados. Sí. Ni se diga de los agricultores, ¿verdad? Que todavía estamos en esa lucha. Lo que le quiero decir es que en estos momentos, quienes más sufren son los que menos tienen. Sí, y me preocupa algo que tiene que ver con el plan suyo y el plan del gobierno. Me preocupa que en el plan del gobierno ese millón que está en la informalidad no existe. No existe. No existe. No existe. Entonces, el señor verdulero, el viejito que me vende bananos ahí a mí por ¿cómo le digo? Barrio de la California, un señor de unos 70 años que él saca un carretón con frutas todas las mañanas del Borbón y va caminando. Así es. Ese señor va a pasar hambre en estos días. Va a pasar hambre. Y el gobierno no lo localiza. Sí. Por eso, vea, nosotros, porque la propuesta nuestra llegaría hasta 660,000 familias. Sí. Pueden ser más. Sí. Yo creo que puede ser más, ¿verdad? Entonces vea usted que la propuesta dice un adicionalmente. Fíjese usted, vea, un adicionalmente. Aparte que para el gobierno no existe nada antes de la pandemia, ¿verdad? No existe nada, no existen los dramas sociales, no existe, ¿verdad? Adicionalmente no están pensando nada. Nosotros sí estamos pensando. Y es que hay un señor que lo mencionó primero que se llama William Hayden, entonces lo adoptamos, ¿verdad? Tomar $1,000 millones de las reservas que tiene el Banco Central. Ahí tiene, ahí guardados aquí, en las cuadras de aquí, hay $8,000 millones ahí, ¿verdad? Si usted coge $1,000 millones, usted tiene entonces 565,000 millones de pesos. Digamos que el dólar está a 565 colones, ¿verdad? Mensualmente, estamos hablando de un trimestre, ¿verdad? Estamos hablando de un subsidio por 3 meses. Mensualmente usted tendría todavía más 183,000 millones de colones más. Eso es para pensar en que no sea 3 meses, sino 6 meses. No, eso es para pensar que es un trimestre y que son más familias. No son 660,000, son más familias. Okay. Pueden ser 700,000, 800,000 familias. Okay. ¿Verdad? Entonces usted tiene aquí, siempre manteniendo la propuesta de los 250,000 mensuales de subsidio, nosotros le llamamos subsidio social solidario, ¿verdad? Usted podría 753,000 familias más, don Camilo. 753,000 familias más con los $1,000 millones de la reserva del Banco Central y por 3 meses. Es decir, la propuesta de nosotros podría alcanzar, aquí está en la parte de abajo, hasta 1,413,000 familias. 1,413,000 familias, hasta eso se podría. Y 348,000 millones de colones, esto me encanta, circulando y reactivando mensualmente el mercado interno. Porque hay que reactivar el mercado, hay que reactivar el consumo para que crezca la economía y para que crezca el empleo. Hay que darle platita a la gente para que la comilona vuelva a abrir. Exactamente. Por ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Así Sí, es. Bien, ¿usted a quién le presentó esto y cuál fue la reacción? Nosotros le mandamos esto al gobierno de la República hace un mes, hace una semana. El 23. 23, sí, esa semana se cumplieron 8 días. Ahora todo se usa digital. ¿Y quién se lo recibió? No, lo recibieron digitalmente. No tenemos respuesta, no tenemos acuse de recibo siquiera. Pero sí le puedo demostrar, voy a ver si me da chancecito, lo busco aquí, la carta de envío de las propuestas. El primer tema es este tema de la legislación para otorgar un subsidio social solidario. Vamos a ir a un corte para volver para hablar del segundo tema que me encanta. Acceso a dinero ahorrado, pensiones individuales. El régimen obligatorio de pensiones. ¿Por qué esta plata tiene que salir a la calle? ¿De qué manera esto va a reactivar la economía del país? Ya casi tenemos una próxima entrevista. Dios primero. Estamos con don Albino Vargas, secretario general de ANEP,
porque él presentó con ANEP 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del COVID-19. Me parece que es un documento muy importante, porque el país está haciendo un gran esfuerzo, la cuarentena, el aislamiento social son grandes esfuerzos, pero la economía se ve gravemente afectada. Y personas como yo soy un pequeño empresario, nadie con 44 años me da trabajo en una sala de redacción, o yo genero mis trabajos, o mis hijos no tienen ni siquiera lo mínimo. Así que hay que reinventarse en el camino, y alguien como yo piensa en los pulseadores. Lo que Otto Guevara dice, los pulseadores. Bueno, vamos a robarle ese término. Él es enemigo del Estado, enemigo de la caja, sí. enemigo de los médicos. Relativamente es enemigo, porque él siempre busca llegar a la Asamblea Legislativa para ganar del Estado salario o para ganar deuda política, ¿verdad? Que es plata del Estado, ¿verdad? Y que sus amigotas se la roben, como pasó recientemente. Que inventaron. Así que no venga a decir Otto Guevara que no ha vivido el sector público, porque ha vivido el sector público en la política electoral durante los últimos 20 años. Concedámosle, nosotros que lo consideramos enemigo del Estado costarricense, concedámosle el hecho de que él inventó o empezó a hablar de los pulseadores. Sí. Esos pulseadores, que yo me siento un pulseador, y los taxistas, y los vendedores de frutas, y los vendedores ambulantes, y la gente que trabaja en una pequeña empresa, en un taller, por ejemplo, esa gente la está viendo pero malísimo con esta situación. Bueno, esa porque propuesta, no tiene ingresos. Así es, esa propuesta, la nuestra, está pensada precisamente para los 3 segmentos. Para los que estaban desempleados antes de la pandemia. Que ya era un desempleo altísimo. Sí, para los que quedan desempleados o semidesempleados o con salario rebajado por la pandemia. Y todos esos grupos sociales vulnerables que usted mencionó. Los taxistas, los vendedores de lotería, los vendedores ambulantes o autónomos, como llaman en otras partes, el polaco, el vendedor de helados, el señor de la pulpería, del mini abastecedor, en fin, está pensada para todo ese tipo de gente, que es lo que en otras partes aquí también se llama los excluidos. Exactamente. En el primer punto usted habla de apoyar a 660,000 familias. Sí. El proyecto del gobierno dice 375,000. Sí. El gobierno dice que 200,000 por mes. Usted dice que 250,000 por mes. Y es muy interesante cómo fondea ese recurso, que tiene que ver con la moratoria en el pago de intereses. La moratoria en el pago de intereses de la deuda. Que se parece mucho, por ejemplo, a lo que yo le escucho a líderes de Europa. De Europa, exacto. No, se está yendo más allá. O sea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están hablando de condonación de las deudas de países desarrollados, de subdesarrollados. O sea, esos términos dejaron ser tabú. Me encanta. Es como cuando uno hablaba de soberanía alimentaria. Exacto. A uno le decían, no seas tan romántico, soberanía alimentaria. Si aquí cuesta mucho producir arroz y frijoles, que lo traigan de donde es más barato. Con el cierre de fronteras, la soberanía alimentaria quedó vigente. Aquí mismo yo le pedí a usted un día que me permitiera entrevistar a los agricultores. Los agricultores la han visto jalando del rabo por décadas. Sí. Pero además, con esos millones de desempleados en todos esos países que exportaban comida aquí, se la van a dejar para ellos mismos. No se me olvida a mí nunca que los gringos consideran que la seguridad alimentaria de su pueblo es un asunto de seguridad nacional. Así es. Eso es algo que tenemos que aprender de los gringos. Sí. Los gringos van a tener que mandar delegaciones a aprender de la Caja Costarricense del Seguro Social. Porque por no tener una caja costarricense del Seguro Social, Estados Unidos está mordiendo el polvo. Está mordiendo el polvo en este momento. Para que incluso Rusia le ofrezca ayuda, está saliendo ya. Sí, es y Trump la está aceptando, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante lo que nos toca ver a nuestra generación. Exactamente. Bueno, la mía, que es anterior a la pero suya. Estamos viviendo, o la nueva generación, exactamente. Los suyos, es impresionante, estamos viendo. El segundo punto de sus medidas para enfrentar la crisis es acceso a dinero ahorrado en pensiones. Claro, lo que pasa es que el ROP y el FCE. Lo que pasa es que ahí, don Camilo, ahí se metió la mano peluda, que llamo yo. Porque la idea inicial era que se permitiera el retiro para todo el mundo. En el
fondo de capitalización laboral, que se liberara, por lo menos por una vez, por esta crisis. Y no se hizo así. No, lo se hicieron hizo solo mal. para los afectados por el COVID-19. De hecho, si yo soy afectado, tengo que llevar la carta del Ministerio de Trabajo o la carta de la empresa que diga que yo soy afectado. Lo cual está mal. Yo le decía hace un rato No a es usted, correcto. bueno, yo sé que usted es como el papá de unas sobrinas, que usted fue Sí, como el papá sí, de unas sí, sobrinas. sí. Yo estoy pensando en una persona que trabaja conmigo que es como así, una ayuda importante para unos sobrinos. ¿Qué pasa si esos sobrinos en el día de mañana necesitan una ayudita extra diferente por toda la situación? Si ella no puede retirar recursos pensando así, Sí, sí. no va a poder ayudar. No va a poder ayudar. Y el tema aquí es que la gente tenga la plata y la invierta, la mueva en la economía del país. Y pues de eso se trata, de Incluso yo hoy estoy empezando una serie de Facebook y de Instagram que se llaman Viva Costa Rica, Bella Costa Rica, Linda Costa Rica, pensando en decirle a la gente, ok, ya usted tiene plata, pensando que esto pase, vaya a Tortuguero, vaya a Monteverde, vaya a Osa, vaya a Corcovado, Vaya a la pulpería del barrio. no vaya a Cancún, vaya a la pulpería del barrio, Claro, invierta claro. en la gente de aquí, Eso es, porque el correcto. turismo solo se va a reactivar con la ayuda nuestra. Exacto, exacto. El ROP y el Fondo de Capitalización Laboral, ¿qué puede pasar con estos temas? Bueno, vea, vamos a ver, con el régimen obligatorio de pensiones, el ROP, se había avanzado hasta el punto de autorizar a aquellos que se pensionaran de aquí al 2023, ¿verdad? Se había avanzado tal, en eso hubo un cambio en la superintendencia de pensiones, se fue este señor Álvaro Ramos y nombraron a doña Rocío Aguilar y se frenó. Que además me parece un gran irrespeto para el país el nombramiento sí, de ella. ¿No? Sí, es un gran irrespeto. Ella es la responsable de la debacle del plan fiscal. Y ella polariza al país. Ella en un momento polariza. en el que el país debe ser uno, Sí. ella provoca que Pero sea además dos. ella responde a estos sectores, al sector financiero, al sector banquero, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces es muy desafortunado. Habrá que insistir en la segunda parte de esta ofensiva y que se abra el FCL y que se abra el RO como estaba previsto para los que se pensionaban de aquí al 2023. Punto 4, regulación de precios de medicamentos. Imagínense qué importante es eso. Ahí tienen la legislación. Casi hay hace un tiempo. monopolio. Casi hay un monopolio. Se está yendo ¿verdad? hacia un monopolio. Hacia un monopolio. Eso se va a cuestionar en Estados Unidos también, ¿verdad? El tema de los medicamentos, el papel de las farmacéuticas que controlan esa cosa y sus socios locales, por eso ha sido muy denunciado, ¿verdad? El poderoso lobby de las... Punto 5, moratoria de créditos. Bueno, nosotros fuimos un poco más lejos ahí, ¿verdad? Es decir, usted pudo haber, como política pública para microempresas como la suya, Sí. en distintas ramas, se les condona la deuda que tengan. ¿Cuál es el problema? Si no ve todo lo que lo respalda. 38 mil millones de dólares. Me encanta el tema número 6, que es la condonación de deudas al sector agropecuario. Así es. Y creo que me imagino ahí usted tiene una gran sensibilización a través del encuentro social multisectorial, sí, donde coincidimos. Nosotros hemos conocido gente al borde de la desesperación. Es un crimen lo que hicimos. Esas políticas públicas de los últimos 30 años es un crimen lo que hicieron. Si la base de la democracia fue la agricultura nacional en este país. Y sigue siendo tan estratégica hoy como siempre. Y ahora más que nunca. Así es. Ahora más que nunca. Eso urge hacer. El Techo, proyecto está ahí. punto 7, techo a tasas de interés. Otra medida urgentísima, porque vea qué barbaridad. Después de una gran lucha, muerte de diputados sensibles a esto, como don Welber Ramos, hay que reconocerlo, como David Gurzón, de ahí el máximo que se pudo pellejear, para emplear una palabra popular, fue 39%, que después de 39% ya es usura, ¿verdad? Eso se puede bajar más. 39% es usura. Se puede bajar. 39% es usura. Y así va a quedar. O esperemos que ahora la crisis lo sensibilice y eso cambie.
Moratoria de servicios públicos a población que perdió ingresos es el punto 8. Exactamente, ¿verdad? El de la luz, el agua y el teléfono, no pagarlo durante 3 meses. No pagarlo durante 3 meses. Y en la deuda se puede condonar o se puede prorratear en 12 o 24 meses después de que se normalice la situación. Son empresas públicas, en esencia, todas son empresas públicas y pueden soportar eso, porque para eso está la política central del Estado, para que la sostenga. Sí. Estamos con don Albino Vargas, él es el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Estamos analizando las 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del COVID-19. Tendremos una quinta parte de esta entrevista. Esta es la quinta parte de nuestra conversación con don Albino Vargas, debido a que él presentó un documento de ANEP que se llama 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del COVID-19. Yo tengo una gran preocupación, no solo por el aislamiento necesario, por la cuarentena, por lo que puede pasar en salud. Mis papás son adultos mayores, yo pienso en mis papás, pienso en los abuelos de mi hija María Pía, etcétera. En el tema sanitario hay mucho de lo que tenemos que preocuparnos. Yo tengo un hermano sobreviviente de cáncer, una hija asmática, por supuesto, no es ser irresponsables. Pero, hay gente que no puede irse a la casa porque va a pasar hambre. Y me parece que ANEP ha hecho un trabajo muy responsable diciendo formas en las que se le puede ayudar a la gente. Y vamos por el punto 9. El punto 9 tiene que ver con el precio de artículos de primera necesidad. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Dos cosas, esencialmente. Control de precios de los artículos necesarios para la higiene, el saneamiento, la higiene corporal, toda esa cosa, durante la emergencia, y control de precios de la canasta básica. Básicamente eso. ¿Verdad? Luego viene una tercera, usted clasificó esto en 3 partes. Sí. La primera, medidas para llevar dinero al bolsillo de quienes más sufren la crisis, que ahí usted habla de moratoria, el pago de intereses de la deuda 3 meses. Sí. La segunda parte, medidas para reducir costo de la vida, ahí se habla de regulación de precios de medicamentos, moratoria de créditos, condonación de deudas del sector agropecuario, techo a las tasas de interés, moratoria de servicios públicos a población que perdió ingresos, que no paguen el teléfono, la luz, el agua potable, precios de artículos de primera necesidad. Sí. Vamos por ahí. Pero hay una tercera parte que se llama medidas para contar con dinero público para financiar la emergencia, específicamente por el debilitamiento de las finanzas de la caja y por la moratoria del pago de servicios. Ahí viene donde le va a caer mal a algunos las medidas que proponemos. Le va a caer mal al sector dominante del país, ¿verdad? A los de esta plata. Porque usted dice impuesto temporario solidario a la riqueza. Así es. Así puso un impuesto don Pepe. Le copié la idea a don Pepe. Le copiamos la idea a don Pepe. O sea, eso no es nuevo en Costa Rica, ya se hizo. Don Pepe, con su visión de estadista, después de que terminó el conflicto bélico, lo que dijo, pues en palabras de él, me cuentan a mí, esta carajada hay que arreglarla. Y los que tienen plata me van a poner el 10% durante un año, lo que duró durante el decreto. Así que no es nada raro. Y nadie se va a hacer pobre por eso. Lo van a odiar a usted el triple ahora. Con eso. Probablemente, pero ¿de qué puedo hacer? ¿Verdad? Sí. Ese impuesto temporal o temporario solidario es emitir legislación para un impuesto transitorio del 10% al patrimonio de las grandes fortunas. Es esa, exactamente, el patrimonio de las grandes fortunas. Vea, muchas de esas fortunas corresponden a esos consorcios corporativos de renombre, de prestigio, que estuvieron durante por lo menos 10 años declarando cero ganancias o declarando pérdidas. Y usted no puede creerle que empresas emblemáticas de nombres rimbombantes, que todos los días pasan en tele haciendo publicidad, vengan a decirnos que tuvieron pérdidas o que no tuvieron ganancias. Impuesto temporario solidario a las transacciones financieras grandes. Así es, las transacciones financiero-bancarias, ¿verdad? Estamos proponiendo, eso se le llama tasa Tobin, ¿no, Camilo? Tasa Tobin, el apellido de un economista estadounidense que fue el que lo inventó. Eso es, si usted tiene una cantidad de dólares X,
o una cantidad de colones X, ¿verdad? Sí. Y usted la quiere mover de un banco a otro, hacer una transacción, un pago, lo que sea, usted va a pagar un peaje por mover eso, ¿verdad? Obviamente de cierta cantidad para arriba, Porque para no afectar a la hay gente clase que media. se quiere llevar la plata o ya se llevó la plata de aquí para Panamá, o de aquí para Gran Caimán, o de aquí para Suiza. Exactamente, entonces hay que pagar eso. Eso lo promovieron los movimientos sociales europeos en la Unión Europea, y creo que si no me equivoco, en Finlandia ya hay legislación, en Francia hay legislación al respecto, y en otros países estaba discutiendo. Impuesto temporario solidario a los altos salarios y pensiones. Ahí estamos proponiendo nosotros de 5 millones para arriba. De 5 millones para arriba en el sector público y en el privado. Sí, porque yo me imagino que usted coincide conmigo que el hecho de que un ex ministro de Oscar Arias tenga una pensión de casi 15 millones es algo obsceno, vulgar, cochino, indecente, cruel. Exactamente. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, la propuesta nuestra es sobre el exceso de 5 millones que paguen un 25% durante la crisis. Disculpe, sin hablar de nombres, hay presentadores de televisión, de noticias, que yo sé que se ganan 9 o 10 millones de pesos mensuales. ¿Verdad? Lamentablemente no soy yo. No es usted. Lamentablemente no soy yo. No, pero yo sé, todos sabemos quién puede ser eso. Secreto bancario, ese es el punto 13. El secreto bancario no es más que tomarle la palabra al ministro de Hacienda actual, a don Rodrigo Chávez Robles, ¿verdad? Él dijo que eso se ocupaba, y entonces lo metimos dentro de las 15 medidas. No estamos diciendo nada tabú, nada exagerado, nada que no esté en otras legislaciones, donde incluso, disculpe, ahora que en estos días nos están anunciando que ya por fin seremos miembros de la OCDE, en casi todos los países de la OCDE existe esa norma del secreto bancario. La eliminación del secreto. Para efectos tributarios, ¿verdad? Es que aquí lo han tergiversado, ¿verdad? Y aquí creen que cuando usted dice eliminar el secreto bancario es que cualquier hijo de vecino va a ir a meterse a ver cuánto tiene usted en las cuentas. No, es para efectos tributarios, cuando se presume que usted tiene un nivel de vida o unos ingresos o hace operaciones que no van con su estilo de vida. El punto número 14 me parece que es revolucionario del mundo hoy, y que eso se va a transformar en el mundo hoy, Dios quiera que para bien. Gestión internacional de la deuda pública. Se ha hablado de condonación. Hemos hablado de condonación, hemos hablado de reingeniería de la deuda. Nosotros hemos pedido una auditoría ciudadana de la deuda, ¿verdad? Don Camilo, ¿cómo es posible que un país como Costa Rica, de 5 millones de personas, estemos debiendo antes de la pandemia 35 mil millones de dólares? ¿A dónde está esa plata? No, y quiénes se hacen multimillonarios comprando los bonos. Los bonos, ¿verdad? Entonces hay que hacer una auditoría ciudadana, ver qué se puede condonar, ver qué se puede patear para adelante, ver cuál es una deuda sucia. Deuda sucia es, no se puede pagar, no se debe pagar, ¿verdad? Cuánto es también dinero mal habido que está ahí, ¿verdad? Como en el debe de la política pública. Eso se ha hecho. Incluso podríamos preguntarnos, ¿hay lavado de dinero en la compra de bonos? Podría haber hasta lavado de dinero en la compra de bonos. Recuerde usted que el ministro de Hacienda se dejó decir, y lo regañaron todo. Y tuvo que desdecirse. Él habló de 25% del PIB por año. De lavado de dinero. De lavado de dinero, eso es monstruoso. Sin embargo, él aceptó que era una cifra que ya manejábamos en ANEP, que es del orden del 6, del 7%, la última medición del PIB. Y yo creo que se quedaron cortos. Y yo creo que hay zonas donde uno dice, no, aquí o hay lavado de dinero y contrabando, o cómo sostienen esto. Sí, o cómo sostienen aquí a 200 metros de aquí esas torres tan grandotas y unas las de desocupadas. Como en Panamá. Bueno, entonces hay que entrar a eso. Último punto, compra de medicamentos que se han estado produciendo para aumentar las defensas del sistema inmunológico ante la pandemia del COVID-19. Así es. Usted habla aquí del interferón alfa
2B. Estoy hablando del medicamento cubano, que aparentemente, si bien no cura el COVID, fortalece las defensas de la persona ante el COVID, ¿verdad? Y está aprobado ya. Entonces aquí, de que se compre el interferón 2B, como algo así es el nombre que interferón tiene. 2B. 2B, interferón 2B, y que se dejen de lado las cuestiones ideológicas. Sí. ¿Sí? Vamos a dejar hasta aquí esta entrevista, así pero es. estoy muy contento. Vamos a quemarlo al aire para que después no se nos quite. Sí. Don Fabio Chávez va a estar con nosotros. Vamos a hacer una entrevista mañana en redes sociales y vamos a hacer todo un trabajo para el sábado. El sábado es 4 de abril. Se cumple 20 años. 20 años del combo ICE. Del combo ICE. Aunque estemos en medio de esto, o más bien porque estamos en medio de esto, hay que recordar que el Estado costarricense ha hecho una gran diferencia. Así es. Y después de 20 años, en mi caso personal, la única frase que se me ocurre en la mente es decir, valió la pena. Valió la pena. Muchas gracias, a usted, don Albino. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias a Carolina Brenes, a Carolina Chinchilla, a Diego Blanco, a Víctor Calderón, a Tatiana Diashkov, a Tatiana Hidalgo, a Irene Hidalgo, Berta Elizondo, Natalia López, Karina, Carolina, Estefanía, Adriana, Marcia, Noili, todas las personas que están transmitiendo con nosotros para que esta entrevista en el ámbito de las redes llegue como desde 80 Facebook en este momento. Y gracias también a Radio Colombia, que estamos en los espacios de las 9 de la noche, de las 11 de la noche, de 2:30 de la madrugada a 5 de la madrugada, y las emisoras del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER. Transmitimos desde Upala, Guatuso, Los Chiles, Zona Mubri, Zona Malecu, me falta una zona Boruca, Nicoya, Tilarán, La Cruz, Puriscal, Turrialba, Pital de San Carlos, la zona de Los Santos, Pérez Celedón y Corredores, desde todos esos sitios. Y gracias a quienes nos acompañan a través de Canal 14, el cooperativismo en San Carlos, de Copelesca, que es parte del encuentro social multisectorial, desde la zona de Los Santos, desde el canal de Cope Santos, desde el canal 5 de Cope Alfaro Ruiz, desde los canales de don Antonio Alexandre García, canales 19, 49, 52, 54, desde canal 36 de Limón, de don Martín Montoya, desde canal 36 de Pérez Celedón, desde Turrialba Digital, desde Tele1 San Ramón, que es un emprendimiento del líder de las cableras de América Central y Caribe, que es don Roy. Bueno, desde todos los medios en los que estamos llegando a usted. Gracias por acompañarnos.